¿Qué tal todos? Yo soy Yael Reyes, estudiante de Derecho en la FES Aragón de la UNAM. El día de hoy vamos a hablar sobre las personas físicas y las personas morales. Para empezar, ¿cómo podemos describir la personalidad jurídica? En el derecho la personalidad no tiene nada que ver con los gustos, con el carácter de una persona, más bien se refiere a la capacidad de ser titular tanto de beneficios como de derechos y obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, comenzando por las personas físicas, tenemos que el nacimiento y según el artículo de 337 del Código Civil, nos encontramos con que el nacimiento de una persona se da 24 horas después de desprendido el seno materno o cuando es presentado ante el juez del registro civil. La muerte de una persona se da cuando hay un paro cardíaco irremediable o cuando se presenta la muerte encefálica. Estos son el inicio y el fin de la personalidad jurídica para las personas físicas. Pero en el lapso en el que cuentan con esta personalidad, también contarán con las siguientes características. Número 1, un nombre al que todos tenemos derecho según la Constitución. Número 2, una razón social. Número 3, un domicilio, que es el lugar en el que resides durante cierto tiempo. Número 4, una nacionalidad, que quizás algunas personas pueden tener más de una. Número 5, el patrimonio, los bienes con los que cuentas. Número 6, la capacidad de goce o ejercicio. Número 7, el estado civil, ya sea casado, divorciado, soltero, el que sea. Todas estas características las tienen las personas físicas, pero ahora vámonos con las personas morales. Son aquellos conjuntos de personas físicas o de individuos que se reúnen con un fin social, es decir, que buscan un beneficio propio a la larga. El ejemplo más claro aquí me parece que son las empresas, y estas también cuentan con las características de las personas físicas, es decir, también cuentan con un nombre, con una razón social, también tienen patrimonio, que puede ser el capital de la empresa, cuentan con un domicilio, que pueden ser las oficinas, cuentan con una nacionalidad, que en este caso sí es necesariamente la del país donde fueron fundadas, cuentan con todas las características de las personas físicas, exceptuando el estado civil, ya que lógicamente una empresa no se podría casar, no se podría divorciar, etcétera, etcétera. Podemos concluir entonces que las personas físicas son todos los seres humanos, es decir, alumnos, maestros, abogados, médicos, todas las personas, mientras que las personas morales son aquellas que son un conjunto, es decir, un sindicato, las empresas, etcétera, etcétera. Eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Yael Reyes. Me pueden seguir en Instagram como OtroChavoTruste o en Twitter como @pibins17. No se pierdan con la ley en la mano todos los jueves 4 de la tarde por Facebook Live. ¿Qué tal, amigos de redes sociales? Te saluda tu amigo Alejandro Barrón. Como todos los jueves en punto de las 16 horas hemos empezado tu programa con la ley en la mano oficial. Fíjate que hoy, como cada jueves, platicaremos contigo, llegaremos hasta tus castos oídos con estas palabras pero tan difíciles y complejas. La prisión preventiva, la excepción a la regla de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy, y siempre se ha dicho, prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, y por ahí de repente alguien decía, oye, me toca prisión, pero como mi delito no es tan grave o mi delito es menor, voy a pagar una fianza y voy a salir a la calle, voy a obtener mi libertad, me voy a llevar mi proceso por fuera, decía la gente. Hoy, a partir del 2008 y con las reformas que se aplicaron, tuvimos que observar que el sistema de justicia penal cambió, y cambió todo, de una manera radical. ¿Qué pasó? Bueno, siempre ha existido la carpeta o el catálogo de delitos graves y de delitos no graves. Y sin embargo, hoy tuvimos que darle realce, hoy tuvimos los abogados que empezamos a estudiar toda la materia penal, tuvimos que empezar a revisar adecuadamente
Si bien es cierto, nadie tiene derecho de privar de la libertad a una persona, sino mediante mandato judicial, la situación real es que se denomina prisión preventiva. Unos dicen prisión preventiva oficiosa y otros dicen prisión preventiva justificada. ¿Para qué sirve? Para garantizar la acción de la justicia. Es decir, para que se lleve a cabo un proceso, pero además para garantizar la reparación del daño y sobre todo que no se vulnere ningún derecho humano. Para hablar de este tema hoy se encuentra con nosotros el doctor Eliseo Muñoz Mena. Él es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, doctor en investigación de juicios orales, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, maestro en Derecho Procesal Penal, licenciado en Derecho. Ha sido servidor público tanto a nivel municipal, estatal y federal. Asesor jurídico en la Dirección de Servicios Públicos y Municipales en el Ayuntamiento en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Subdirector del área en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Casi fue horrible. Se me fue. Y director de Asuntos Indígenas en Reclusión, Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha sido abogado postulante, profesor universitario de carrera, profesor investigador en el CONACYT. Ha publicado libros, capítulos de libros y ensayos en materia de derechos humanos. Pero, además de todo, un gran amigo y un gran colaborador. Y además de todo, gran compañero en el arte de las ciencias jurídicas. Doctor Eliseo, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Una vez más nos visitas, ahora con el tema la prisión preventiva. Pues buenas tardes a tu audiencia. Bienvenidos y bienvenidas a este gran programa. Agradecido también con la invitación, por supuesto. Alejandro Carmona, buenas tardes, ten una excelente tarde. Y a todos nuestros amigos que se van a conectar, y tú que estás ahí en redes sociales, no te vayas, escucha lo que es la prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada. ¿Para qué sirve? ¿Quién la dicta? ¿Por qué? ¿Ha sido un éxito o es un fracaso? Por ahí escuchamos, Eliseo, y por ahí vino la Suprema Corte y se empezó a pronunciar y de repente, como el Alka-Seltzer, eferveció, ¡prum! Y de repente se quedó. ¿Qué pasó? ¿Sirvió? ¿No sirvió? Este cambio, esta modificación que se dio en 2008 a la fecha, ¿consideras tú que dentro del sistema penal la mejoría en la impartición de justicia mejoró? ¿Está igual o decayó de plano? Bueno, me parece, es importante comentar que, como bien se ha comentado, incluso debido a requerimientos internacionales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien en el año 2003 le hizo una serie de recomendaciones generales al Estado mexicano. Dentro de ellos, le recomendó en el año 2003 que hiciera así se establece, una profunda transformación en su sistema de justicia. Y se refería a ¿qué? A transformar el sistema procesal penal inquisitivo a un sistema penal de corte acusatorio y sobre todo garantista. Esto trajo como consecuencia que en el año 2008 se generara la gran reforma constitucional en materia procesal penal, y misma que nació, por supuesto, con tintes garantistas. De hecho, la prisión preventiva como tal, que no es otra cosa que una medida cautelar que tiene como finalidad que toda persona que esté sujeta a un proceso penal, bueno, actualmente al procedimiento penal acusatorio, se garantice que esta persona va a hacerse presente en el juicio, es decir, que se garantice que el proceso se va a deshogar. Ahora bien, lo cierto es que esta prisión preventiva oficiosa, me parece, y hay que decirlo, se ha ido desvirtuando, es decir, nace florece en el ámbito de la reforma constitucional del año 2008 como una medida cautelar. Incluso en el artículo 19 constitucional se establece un catálogo mínimo de delitos que iban a ser objeto de prisión preventiva oficiosa. Es decir, la prisión preventiva oficiosa es aquella privación de la libertad de una persona sujeta a proceso penal en tanto se determina si es culpable
o es inocente, regularmente atendiendo a la naturaleza de los delitos. Los de alto impacto, como puede ser la delincuencia organizada, homicidio, secuestro, violación. Lo cierto es que este catálogo mínimo de delitos de prisión preventiva oficiosa, que en su momento fueron aproximadamente 9 o 10 delitos, en el año 2019 se reformó el texto constitucional y prácticamente se triplicó el catálogo de delitos que estaban sujetos a este requisito de prisión preventiva oficiosa. Sí. De hecho, esta reforma constitucional, la del 2019, que elevó el número de delitos, implicó incluso un llamado de atención por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Le hizo un llamado al Estado mexicano en el sentido de manifestar que la inclusión o la elevación de delitos que iban a ser objeto de prisión preventiva oficiosa, por supuesto que pues, atentaba contra derechos humanos, atenta contra el debido proceso, atenta contra la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque finalmente, más imaginemos dos supuestos. Imaginemos una persona que es acusada de un delito. Ok. Si atendemos al catálogo que existe en la Constitución, que como hemos dicho, en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para ser preciso, si atendemos a ese catálogo, prácticamente implica que en automático el delito que esté señalado como de prisión preventiva oficiosa, el juez va a determinar que esa persona va a quedar sujeta a esa medida cautelar, es decir, va a estar en prisión en tanto se dicta la sentencia. Pero imaginemos un supuesto. El primer supuesto sería que alguien es objeto de prisión preventiva oficiosa. De hecho, la Constitución Política Mexicana señala que la prisión preventiva oficiosa no podrá ser mayor a 2 años. Imaginemos que se lleva 2 años el proceso penal, o 3, y al final de esos 3 años resulta que la persona demostró su inocencia. La pregunta es, ¿quién le devuelve, quién le restituye esos 2 o 3 años que una persona estuvo bajo prisión preventiva oficiosa? Puede ser el lado contrario. Imaginemos que una persona la acusa de un delito, es objeto de prisión preventiva oficiosa, y en efecto se determina que es culpable. Me parece que no tendríamos ningún inconveniente. Pero en el caso contrario... Yo te doy la respuesta. Usted perdone, disculpe, se puede retirar. Santo Dios, cuando te dice su señoría, se puede retirar, debiera de ser en un estricto sentido, de manera inmediata. Sistema inquisitivo, sistema adversarial como hoy lo vemos. Y sin embargo, continúas privado de tu libertad hasta que los señores en custodia, que cada quien hace su trabajo, no lo juzgamos, no lo criticamos, y sin embargo, no se le da esa celeridad a tu sentencia, es absolutoria. Te puedes retirar. Usted perdone y disculpe, gracias por haberlo retenido aquí durante 3 años. Oye, abusados, cultura de la legalidad, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, pues ya te demostré y te dije desde el principio que yo no tenía la culpa, que yo no era el responsable. Hoy te voy a demandar tribunal. ¿Por qué? Pues por un daño moral, un daño civil, porque me tuviste privado. Y entonces viene presunción de inocencia. Así es. Como tú decías, homicidio doloso, genocidio, eran 11 cuando iniciamos en el catálogo. Reitero, homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, los previstos en el 142, corrupción de personas, tráfico de menores, contra la salud, eran los 11 delitos que teníamos. Y hasta ahí. Y después vino la gente y dijo, nuestros legisladores dijeron, tenemos que verificar que necesitamos bajar. ¿Verificas qué? ¿Por qué no baja el índice criminal, el índice delictivo? 2, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tengo que hacer para que esto baje? Vamos a incrementar los años de cárcel para cada uno de los delitos. Eliseo, yo te pregunto, ¿consideras tú que incrementando la penalidad a cada uno, digo, todavía no llegamos al tema de incrementó el catálogo de delitos, de prisión preventiva, pero les aumentamos los años de prisión, la penalidad? ¿Consideras tú que con eso ya bajamos? No, me parece que no. De hecho, históricamente está demostrado
que el aumento de la penalidad de los delitos no disminuye el índice de criminalidad en nuestro país. Que por política criminal y por justificar acciones gubernamentales se pretenda, me parece, hacerle creer eso a la población, pues eso realmente me parece, digamos, deshonesto, ¿no? Porque finalmente no baja el índice criminal. Me parece que, ya se ha dicho muchas veces, hay que atender verdaderamente a causas estructurales. Ni el aumento de la penalidad, ni el aumento de catálogos de delitos de prisión preventiva oficiosa se ha demostrado que acaben con el índice de criminalidad. Prueba de ello, volteemos a mirar en este mismo momento redes sociales, noticiarios, periódicos, lo que usted quiera y mande en materia de medios de comunicación, y vamos a ver cómo nos encontramos en materia delictiva en nuestro país. Entonces, definitivamente no. La respuesta es no. Entonces aquí el tema es, si anteriormente nombrado Ministerio Público, hoy denominado fiscal, es quien tiene que solicitar en asuntos dolosos, por supuesto que tienes prisión preventiva oficiosa, pero a esa colación viene, maestro, el tema de la prisión preventiva justificada que te solicita la Fiscalía. ¿Cómo manejamos ese tema? Bien, como ya mencionamos, la prisión preventiva oficiosa implica que prácticamente quien es acusado de un delito, en automático, atendiendo al catálogo que está en la Constitución Política Mexicana y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, valga la expresión, con la simple acusación del Ministerio Público en la formulación de la imputación y posteriormente el dictado del auto de vinculación a proceso, que los requisitos que, valga la expresión, se exigen son únicamente indicios. Dice, indicios que hagan presumir razonablemente que alguien cometió un delito. Pero pues un indicio puede ser un simple señalamiento, puede ser un video, puede ser algo muy superfluo. Lo cierto es que cuando alguien está sujeto o cuando alguien es acusado de un delito de prisión preventiva oficiosa, con esos mínimos indicios puede pasar 2, 3, 4, incluso hay casos documentados de personas que han sido objeto de prisión preventiva oficiosa, o han sido objeto de prisión preventiva en tanto dura el proceso penal, de hasta 17 años, de hasta 20 años, ¿no? Que eso, por supuesto, que es totalmente grave. Ahora bien, eso es la prisión preventiva oficiosa, claro, la privación de la libertad en automático. Okay. Se encuentra también, como bien lo señalas, la prisión preventiva justificada, que me parece que es la que tiene que privilegiarse. ¿Por qué? Porque en este caso concreto es el Ministerio Público, es el órgano técnico acusador quien deberá justificarle al órgano jurisdiccional independientemente del delito. Por supuesto que tendrá que relacionarse con delitos de alto impacto. Entonces, aquí el que tiene la tarea, el que tiene el trabajo es quien acusa, ¿no? Quien acusa le deberá acreditar al órgano jurisdiccional que, por ejemplo, Eliseo Muñoz Mena, ya sea porque esté en riesgo la integridad de la víctima, que esté en riesgo la integridad de los testigos, o porque yo me pueda sustraer de la acción de la justicia, o porque se vaya a entorpecer el proceso jurisdiccional, si el Ministerio Público le acredita al órgano jurisdiccional esas circunstancias, entonces se tendrá que decretar la prisión preventiva justificada. De alguna otra manera, no tendría por qué una persona, sin habérsele acreditado fehacientemente que es responsable de la comisión de un delito, estar privado de la libertad de manera injustificada. Me voy a permitir dar lectura a una nota que tengo aquí. El Ministerio Público es quien podrá solicitar la prisión preventiva justificada ante el juez cuando las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Y continúa otra parte de la nota y nos dice, es muy claro que la prisión preventiva no es adelantar la pena.
La prisión preventiva justificada evita que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Así las cosas, tú nos acabas de comentar, debemos de privilegiar la prisión preventiva justificada. Y sin embargo, yo creo que por ahí hay está un poquito apretado el tema, porque a la autoridad judicial no se le permite exactamente esa libertad para poder determinar el tema. El Ministerio Público lo solicita, sí, todo el mundo dice y decimos, si el juzgador yo lo pido y si el juzgador me la da, pues ya me la dio. Y de repente tú dices, yo creo que no es un delito, la persona no es un delincuente o un delincuentazo que tú digas, no hombre, ya mató, ya violó, ya hizo de todo. Justificarlo tengo que tener ahí porque los antecedentes penales que tiene son muchísimos. Y me voy tantito del otro lado y digo, oye, ¿cuántas mujeres hay con prisión preventiva justificada? Y que ahí sigue. Que considero y creo que se excedió un poquito. Y ahorita le contestamos a Patricia Pichardo, ahí donde hace su comentario de por qué la Suprema Corte lo dejó de lado este tema. Pero no siempre la petición de la Fiscalía tiene que ser dada o favorable. Si garantizas, digo, para eso están estas medidas cautelares y podemos garantizar, el imputado puede garantizar el proceso, puede garantizar su libertad, puede garantizar que no se va a evadir de la acción de la justicia, incluso la reparación del daño. ¿Por qué no le llevamos su proceso, como comúnmente dicen todos por ahí, me voy a llevar mi proceso por fuera? Así es. Si no, si te vas de la acción de la justicia, te hago efectiva la fianza, te hago efectiva la garantía que tengo ahí tuya. Y luego, privilegiar un concepto de beneficio para el imputado o para la víctima. Me parece que debemos de tener en consideración que digamos, el proceso penal se desahoga en el marco del procedimiento penal acusatorio, Claro. que de antemano es garantista. El artículo 20 constitucional es muy claro que el proceso penal tendrá como finalidad la búsqueda de la verdad, que el responsable sea castigado y que a la víctima, por ejemplo, se le repare el daño. Me parece que aquí quiero puntualizar algo, porque a veces se tiene la pretensión Claro. de que realmente la prisión preventiva oficiosa es necesaria. Volvemos a lo mismo, habría que atender estrictamente al caso concreto. Incluso se debería entonces, como hemos mencionado, que en cada caso concreto sea el Ministerio Público quien, atendiendo a las circunstancias del caso, solicite la prisión preventiva justificada, o incluso que no la solicite si las circunstancias que la propia legislación señala es es decir, si el imputado no se va a sustraer de la acción de la justicia, tiene un trabajo fijo, es una persona conocida, pues que lleve su proceso fuera. Si no está en riesgo la víctima o el ofendido, que lleve su proceso fuera. Ahora bien, imaginemos el supuesto en el que se le permite a una persona llevar su proceso en libertad. La legislación también permite que, si cambian las circunstancias, se pueda solicitar una audiencia para cambiar la medida cautelar. Claro. Es decir, si en un principio, por las circunstancias, no se decreta prisión preventiva en contra de una persona, eso no quiere decir que no se pueda hacer con posterioridad, ¿no? Es decir, existe entonces la posibilidad de que esa medida cautelar se modifique. Un punto. Otro segundo punto que a mí me interesaría compartir con la audiencia, y usted dijo una palabra por ahí mágica, habló de las mujeres, pero si hablamos también podemos hablar de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Claro. Mujeres, indígenas, personas afrodescendientes, incluso yo me atrevería a decir personas de bajos recursos económicos. Si nosotros hacemos una radiografía de las personas que se encuentran privadas de la libertad, precisamente sujetas a prisión, ya sea justificada u oficiosa, el común denominador son personas que no tienen
los suficientes recursos económicos para pagar un abogado particular. Son personas que no hablan el español, personas que no tuvieron intérprete, ¿no? Mujeres, imaginemos una mujer de bajos recursos económicos, además indígena, y si le vamos agregando elementos, esas son las personas que se encuentran privadas de la libertad. Esos son los verdaderos destinatarios de una política de prisión preventiva oficiosa que me parece que también no tiene piso parejo, ¿no? O sea, hay destinatarios muy específicos, lo cual me parece que resulta muy lamentable. Fíjate que lo que tú comentas me viene ahorita a colación y dice, lo que tú acabas de decir, personas de escasos recursos. Y yo contestaría, tenemos una excelente defensoría de oficio, que la carga de trabajo genera que un defensor de oficio, al igual que la fiscalía, tenga que llevar no una, ni dos, ni tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10, no sé si llegaron a 10 audiencias diarias o no, que creo que me estoy excediendo, pero por lo menos hasta 5, 6, 7 audiencias diarias sí se pueden llevar los defensores de oficio, igual que la fiscalía. Y entonces, yo digo, tenemos una defensoría de oficio, excelente defensoría de oficio, abogados capacitados y muy actualizados en el tema, y que constantemente están ahí, en la línea de fuego. Y lo pueden hacer y desarrollan muy bien su trabajo. Aquí la situación es, y dijo aquel, la justicia solamente es para quien la puede pagar. Y entonces, es interesante. De todos modos, tu abogado particular o tu abogado defensor de oficio, te preguntaría yo, y esta es pregunta directa, ¿hacen la misma chamba, sí o no? Sí, claro. ¿Cuál sería la diferencia? Porque este es defensor de oficio, traigo el defensor de oficio y el señor trae el defensor particular y le favorece más a él que a mí, ¿o cómo tendríamos que darle a la balanza de la ley? Bueno, yo ahí tengo una postura muy particular. Venga. Me parece que la defensoría de oficio o el sistema de defensoría de oficio en México ya está superado. El número excesivo de casos me parece que no permite atender con la debida diligencia cada caso concreto. Okay. Te puedo hablar de una experiencia que tuve. Por ejemplo, si hablamos de personas indígenas y afrodescendientes privados de la libertad, sí me atrevería yo a afirmar que el 95% de las personas que se encuentran privadas de la libertad en ese sector, y lo digo con conocimiento de causa, el 95% tienen defensores de oficio. O sea, es decir, son raros los supuestos en que teniendo un defensor particular van a estar privados de la libertad. Puede ser porque en efecto hayan cometido el delito o se trate de delitos graves. Pero el resto, entonces, hay como que un común denominador, es decir, las estadísticas sí nos demuestran algo. Claro. Nos demuestra que la defensoría de oficio en México, y lo digo con todo respeto, pues es deficiente, ¿no? Entonces no estoy tan perdido en cuanto al tema y que yo les digo que el defensor de oficio, un solo abogado se tiene que llevar no una, ni dos, ni tres, 4, 5 audiencias, 6 audiencias en un día y no le da la cabeza para todo. Digo, hay que ser honestos, por más inteligentes que seamos, y no quiero decir que no lo sean, dijo aquí Eliseo, con todo respeto, sí ya se vieron superados. Es entonces donde debemos de observar y de verificar. Prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, cuándo sí, cuándo no. Tengo abogado particular, tengo defensor de oficio, ¿qué tengo que hacer? A todo esto, y tú que estás ahí en redes sociales, te invitamos a que nos escribas a las redes sociales de Con la Ley en la Mano Oficial. ¿Quieres hacer alguna pregunta a nuestro invitado? Con todo gusto, ahorita te la contestamos, él está leyendo las preguntas, no necesitamos ni escribírselas, ni dictárselas, ni leérselas, él las ve y te las contesta y no te vayas. Ahí viene una pregunta, ¿no? Es un tema muy interesante. Fíjate que si tú de repente te identificas con alguno de estos temas, igual nos puedes escribir a Con la Ley en la Mano. ¿Quieres hacer alguna consulta? Con todo gusto. ¿Quieres que le pasemos alguna pregunta en específico a nuestro invitado? Con todo gusto lo hacemos. Y si ves algún reflejo en estos temas, pregúntalos.
platícalo. Si eres estudiante del derecho, no te quedes callado. Pregúntale a tus docentes, a tus profesores, a quien te está enseñando el derecho. Y dile, no entendí, por favor, ayúdame, apóyame porque no puedo más. ¿Sale? Entonces, no te desconectes, no le cambies, quédate ahí, porque este tema es bien interesante. Eliseo, en algún momento la Suprema Corte de Justicia hizo comentarios y ya abordó este tema. Y antes de que se reformara nuestra ley penal, de que pasáramos del inquisitivo al adversarial. Y sin embargo, posteriormente, tocaron el tema de la prisión preventiva oficiosa, si se disminuía o no, o si se quitaba o no. Hoy volvió a entrar en boga con estos temas de 2008 hacia acá. ¿Consideras tú que fue atinado el punto de vista de la Suprema Corte? Yo no voy a decir de ningún ministro, porque no podemos ir y decir, es que fulana. No. Recuerden que es todo un conjunto y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Consideras tú que fue atinado su comentario o el punto que dieron respecto a la prisión preventiva? ¿Justificada? ¿Sí o no? Me parece que en un primer momento, ya este tema, como bien lo señalas, estuvo en la mesa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando de 1 o 2 meses con antelación. Y ojo, hay que tomar también en consideración una circunstancia. Estuvo en la mesa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prácticamente a la par de que también estuvo en la mesa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y precisamente por casos mexicanos, supuestos de personas que han sido objeto, como lo he señalado, de 17 años de prisión preventiva oficiosa y que incluso hasta el día de hoy ya les cambiaron la medida cautelar, pero siguen sujetos a proceso penal. Es decir, 17 o 18 años sin que hasta la fecha las personas tengan la certeza de si son culpables o de son inocentes, ¿no? Entonces, estuvo en el radar, digamos, a nivel internacional en la Corte Interamericana, casi a la par de que estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estuvieron circulando los proyectos de sentencia y todo apuntaba a que se iba a determinar pues prácticamente la erradicación de la prisión preventiva oficiosa para quedar exclusivamente como prisión preventiva justificada, precisamente atendiendo a todo el parámetro de control de regularidad constitucional, a este nuevo paradigma que existe en la materia de los derechos humanos, en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa pues atenta, en primer lugar, atenta contra la propia Constitución. Es decir, ahí hay un choque entre el 19 constitucional y el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, que es la presunción de inocencia. Ahí están esos dos instituciones en juego, la prisión preventiva oficiosa versus presunción de inocencia. Además de que contraviene a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo cierto es que se puso sobre la mesa, pero me parece que aquí hay un factor, o han habido factores que por supuesto son, pues atentan contra el propio 49 constitucional. El 49 constitucional es muy claro al establecer que el supremo poder de la Federación para su ejercicio se divide en ejecutivo, legislativo y poder judicial. Todo es en un ámbito de horizontalidad y no debería de influir ningún poder respecto del otro. Claro. No obstante, se empezaron a escuchar voces desde Palacio Nacional, desde el Ejecutivo, digamos, reprochando. Yo oí ruidos allá adentro, esas voces no. Esos quién sabe qué están haciendo allá adentro. reprochando ese criterio que iba a votar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que me parece, y lo voy a decir también pues con mucho respeto, que me parece que sí hubo una especie de apagón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como que se bajaron los ánimos, se dejó de discutir el tema con la enjundia que caracterizaba. ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba? Para declarar que la prisión preventiva oficiosa era inconvencional, que atentaba contra derechos humanos. Pero se detuvo el tema. Pero eso me parece totalmente grave, que un poder judicial, y máximo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos, se deje apagar, se deje apachurrar ahí por cuestiones que no son las idóneas.
El tema se está volviendo a discutir, está próximo a discutirse. Pero lo cierto es que, y quiero recalcar esta parte, pues en primer lugar es que en efecto la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos. Y que también no debemos de confundir a la audiencia. Es decir, el hecho de decir que la prisión preventiva oficiosa es contraria a derechos humanos no significa que estemos en contra de la administración y la procuración de justicia. Claro. Más bien estamos a favor de una administración y procuración de justicia garantista, clara, en lo que se respeta el debido proceso, la presunción de inocencia. No se trata de, digamos, lo voy a decir con todo respeto también, de confundir a la población. Se trata de que la población esté informada y saber dos cosas, que en cualquier momento cualesquiera de nosotros, usted, yo, nuestra familia, puede estar en cualquiera de los dos supuestos, Claro. como víctima o como ofendido. Y en cualesquiera de los dos supuestos, ¿a qué tenemos derecho? A que se nos administre y se nos procure justicia, siendo víctimas, O siendo imputados. imputados. Bien, Patricia Pichardo, ya escuchaste la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué la Suprema Corte? Bueno, solamente abonando y siendo un poquito reiterativos en este tema, lo único que te podemos decir, Patricia Pichardo Lagunas, es que prisión preventiva oficiosa, violatoria del principio, o se vislumbraba violatoria del principio de presunción de inocencia y violatoria de los derechos humanos de las personas que eran detenidas y encarceladas. En ese sentido, es que también le bajó y sin ir más allá, como dijo nuestro invitado, ahí le paramos en cuanto a ese tema. Y sin embargo, vamos al otro lado y decimos, ¿para qué sirve? Porque es lo que no comentamos del principio. No, perdón, ya lo comentamos. ¿Para qué sirve la prisión preventiva oficiosa? Y para qué la justificada, y en ambos sentidos te dice que para garantizar la acción de la justicia. Bien, y entonces, hoy, ¿nosotros qué tendríamos que decir? ¿Valió la pena el incremento del catálogo de delitos? Me parece que no. No, porque finalmente volvemos a lo mismo. Eso lo único que ha tenido como consecuencia pues es la violación a derechos humanos de personas que, siendo acusadas de delitos que se encuentran en ese catálogo, es más, imaginemos, veamos el gran abismo que hay. Violación, delincuencia organizada, homicidio, por decirlo de manera, versus, por ejemplo, robo a casa habitación. ¿No creen que hay un gran abismo entre alguien que comete una violación, un homicidio, que son delitos, digamos, que originalmente estaban considerados como graves y que son objetos de prisión preventiva oficiosa, respecto, por ejemplo, del delito de robo a casa habitación? O sea, una persona acusada del delito de robo a casa habitación sujeta de prisión preventiva oficiosa. Hay un abismo en cuanto al impacto de ambos hechos delictivos. Claro. Lo cierto es que volvemos a lo mismo. Ambos finalmente deberían de tener el derecho de ser sujetos a un procedimiento penal y únicamente pisar la cárcel en el momento en que en estricto sentido se haya acreditado su plena responsabilidad penal. Y habría que comentar algo que también usted refirió hace un momento que me parece importante retomar. La prisión preventiva oficiosa, en efecto, tiene que ser excepcional, porque hay otras medidas cautelares que pudieran garantizar el desahogo del proceso penal, que podrían garantizar incluso la protección de la víctima. Es decir, por ejemplo, me refiero, hay medidas cautelares como, por ejemplo, imaginemos casos de violencia familiar, que le dicen, ¿sabes qué? Tu imputado, te prohíbo que llegues al lugar de trabajo de tu exesposa, por ejemplo, o de una mujer fulana de tal. Te prohíbo que te acerques 50 metros a su centro de trabajo, a donde concurre. Están también los localizadores electrónicos, ¿no? Que podrían implicar un monitoreo de que alguien va a estar sujeto a la medida cautelar. Es decir, hay muchas alternativas, Pero por ahí pero no tenemos por qué abusar. Aquí la Sí, cuestión por ahí es- hay un tema en cuanto a la pulsera de tobillo, ¿no? Que es muy costosa. Es muy costosa y dicen, bueno, sí la podemos aplicar, pero pues págala tú. Pero habría que ver algo también eso del costo. El número excesivo de personas, hay hacinamiento Sí. en las prisiones. cárceles. Son personas que no tienen acceso a medicamentos, no tienen acceso a médicos,
viven en condiciones deplorables, le cuesta la nota al Estado, ¿no? O sea, mantener una pena de prisión, mantener una prisión, aún en las condiciones tan deplorables en que se encuentran, es una lanísima. Entonces habría que también aquí que ponderar, ¿no? O sea, hay muchos aspectos que habría que poner también sobre la mesa. Con todos esos aspectos hoy te digo, abuso o violación sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Y entonces nosotros decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y habíamos iniciado con 11. Hoy no sé cómo estemos. No, ahí arriba de 30. Pero bueno. Pero de todos modos seguimos insistiendo. Aquí el tema no es que estemos en contra de que alguien vaya a prisión incluso sujeto a proceso penal. Claro. Lo que se debe atender es a las circunstancias del caso. Y hay 3 supuestos muy específicos. Si en un caso concreto, es más, puede tratarse de un delito no grave, puede tratarse incluso de un delito de robo a casa, habitación, pero si en el caso concreto quien cometió ese delito, por ejemplo, de robo a casa, habitación, imaginamos que tiene amenazada a la familia o tiene amenazado a los testigos, en ese caso concreto, en el que está en riesgo, no importa que sea un robo de un celular, valga la expresión, si ese caso concreto implica que está en riesgo la víctima o el ofendido, prisión preventiva justificada, claro, ¿no? Y nos vamos al otro extremo también. Puede tratarse de un homicidio. Si se justifica el que la persona esté en prisión en tanto se determina si es culpable o inocente, que se imponga. El grave problema aquí es que sea en automático. Es decir, bueno, es que tú estás acusado de delincuencia organizada y te vas a pena de prisión. Oye, pero es que solo me reuní allá afuera y dijimos que íbamos a robar y yo ni me metí, pero ellos sí terminaron robando y ahora resulta que soy coautor y no sé qué tantas cosas, ¿no? A lo mejor mi participación fue mínima. Bueno, pero como aquí dice claramente que es delincuencia organizada, prisión preventiva oficiosa. Ahí nos vemos en 3, 4, 5 años y luego te voy a decir adiós porque demostraste tu inocencia. Eso me parece que es lo delicado. No es de que no se tenga que ir las personas a una prisión preventiva en tanto dura un proceso penal. O sea, no se está en contra de eso. Se está a favor más bien de que en el caso concreto, si el Ministerio Público lo justifica, lo determina, adelante. Ahí te va una bola curva del derecho. ¿Y qué te dice? Prisión, una medida cautelar o una medida que violenta los derechos humanos. Una medida que violenta derechos humanos, definitivamente. Bien, ya escucharon, jóvenes. ¿Será beneficio eliminar la prisión preventiva oficiosa o será un perjuicio? Un beneficio, definitivamente un beneficio. Desafortunadamente, lo decimos así y vivimos también en un país donde hay acciones y hay conductas que implican el pago de costos políticos. También se ha usado como herramienta en contra de personas, de defensores de derechos humanos, de activistas, de indígenas, que pues entonces si me estorba políticamente, pues le pongamos aquí, que cometió el delito fulano de tal. Y como es prisión preventiva automática, nos crucemos de las manos. ¿Por qué? Porque vamos a garantizar que aunque sea inocente, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 años, no sé, va a estar privado de la libertad. Aguas también con eso, ¿no? Nuestra ley penal, ¿garantista o violatoria de derechos humanos? Me parece, y lo voy a decir en términos generales, desde mi particular punto de vista tenemos un marco constitucional extraordinario. Tenemos leyes extraordinarias.
instituciones extraordinarias. Desafortunadamente, y me tengo que incluir, yo también soy servidor público y he sido servidor público, tenemos operadores y administradores de valga la expresión, de la Procuración y Administración de Justicia, pésimos. Ese es el gran problema. El gran problema es la materialización de lo que dice la ley. Las reglas ahí están. Materialización, yo te voy a decir. La interpretación que cada uno de los que operamos el derecho penal, interpretación que le das a la ley. Por eso tenemos que aprender todo ese lenguaje jurídico. Por eso tenemos que estudiar todos los días y constantemente prepararnos. No creas que porque ya terminaste tu licenciatura, ya terminaste una especialidad, una maestría, un doctorado, ya terminaste, no es cierto. Esto cambia. ¿Consideras tú que la sociedad mexicana está preparada para ese cambio trascendental entre elimino la prisión preventiva oficiosa y le dejo la justificada solamente con algunas agravantes? Por supuesto que tiene que estar preparada. Es que me parece que la sociedad está preparada, pero posiblemente, y me vuelvo a incluir, estamos mal informados. Okay. O sea, necesitamos informarnos y formarnos. Y cuando me refiero a la información, pues requerimos una sociedad que esté enterada de qué implica, por ejemplo, o qué cambios implicó el nuevo paradigma en materia de derechos humanos, ¿no? Porque finalmente no solo es hablar del sistema de justicia penal aislado, o en temas familiares, por ejemplo, claro, o en temas civiles, o en temas administrativos. Pensemos nosotros a un sistema jurídico que tiene una base, y esa base se llama derechos humanos, se llama derechos fundamentales, se llama garantías. Hay garantías mínimas que se tienen que tutelar en todo el procedimiento penal. Entonces la sociedad tiene que estar enterada de qué implica todo ello, ¿no? Saber lo que yo les decía hace un momento, podemos ser víctimas y podemos ser imputados en cualquier momento. Ahorita saliendo de aquí. Un abrir y cerrar de ojos nos cae. Ese es un tema, la información respecto a y la otra es la formación de las personas servidoras públicas. Tienen que tener una formación integral, ¿no? Sí. Que implique entonces que la materialización de la función pública pues se haga acorde a esos estándares que vienen en la Constitución, que vienen en la legislación, que yo insisto, tenemos una Constitución extraordinaria, ¿no? Principios bien definidos. Dice el refrán popular, del plato a la boca se cae la sopa. Sí, ese señor. Es el gran problema. Ese es un gravísimo problema, gravísimo problema. Y si tienes alguna pregunta, tú que estás ahí, venga, ponla ahí en las redes sociales con la ley y la mano oficial, que estamos a través de Innovando Medios, y con todo gusto en este momento nuestro invitado te las contesta. Yo veo que se conectan y se desconectan, se conectan y se desconectan. Bien, sabemos que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero aquí estamos con ustedes compartiendo un poquito de ese poquito que hemos aprendido del derecho. Aquí estamos con ustedes para que si hay alguna duda lo podamos comentar y traerles como cada semana temas importantes, temas de prioridad, temas de coyunturales, temas de actualidad, donde tú puedas estar. Un saludo a Rubí Mejía, que se conectó, Patricia Pichardo, Marco CB, Carmen Sánchez hasta Veracruz, y felicidades por ese aniversario que acaban de pasar, Marco CB, para arriba, Sergio, donde empezaron, por favor, Alejandro Carmona, como decíamos. Bien, a todos ustedes y los que se han conectado y los que por ahí están, muchas gracias. Si te agradan nuestros programas, dale like. Aceptamos críticas, buenas y malas. Claro, por supuesto. Si tú nos dices que estamos mal, que estamos bien feos, fíjate que me dicen allá afuera, ¿cómo estás? Viejo, panzón y feo, ya no puedo cambiarle, ¿sale? Y si tú me dices, oye, estás bien panzón, te prometo que estoy haciendo ejercicio y le estoy bajando de peso. Pero la idea es que tratemos de mejorar para ti toda la información que traemos, los programas que llevamos hasta tus redes sociales, tu computadora, tu celular, tu tablet, tu laptop, donde tú nos puedas visualizar a través de redes sociales. Encantados estamos contigo. Entonces, dice Pati Pichardo, hasta Morelia, pues hasta Morelia, Pati Pichardo, un beso y un abrazo, hasta allá donde estén todos ustedes. Y tú que estás ahí en redes sociales, amigos,
que se conectan para Innovando Medios y nos siguen. Quiero comentarles que a partir del próximo programa es el entusiasmo con el que ando el día de hoy. No, está muy bien. Ando con la pila hasta arriba. Perfecto. Vamos a darles un teléfono también, un número telefónico para WhatsApp, puro WhatsApp, para que ustedes puedan whatsappear con nosotros también y también les vamos a contestar de manera inmediata. Quiero invitarte que no te pierdas, Verónica, por ahí apóyame. Si es el jueves 10, la próxima semana, a ver si nos das tu punto de vista, porque yo creo que viene buenísimo. Justicia penal o ley penal, justicia o venganza. Es un tema que vamos a traer a ti el próximo jueves 10 de noviembre. Vamos a tener una mesa redonda donde vamos a tener la opinión de varios doctores, varios investigadores del derecho penal, que todos tienen una opinión encontrada. ¿Tú qué opinas? Me parece que es como se encuentra ¿Justicia o actualmente, venganza? funciona como un híbrido. ¿Será? Sí, es un híbrido. ¿Por qué? Híbrido. Porque en algunos casos, algunos supuestos, en efecto se materializa una justicia, pero en la mayoría de los casos sí funge como una venganza. Y fíjate que no debemos de perder de vista ese punto que está ahí en medio, entre justicia y venganza, que se llama reparación del daño. Aguas. Ahí tenemos que ver, como decía Eliseo hace un momento, nos podemos ver en cualquiera de los dos temas, como víctima ofendido o víctima indirecta, y nos podemos ver como imputados. Y entonces depende de qué lado que estés. Y te van a decir qué buen abogado eres o qué el abogado de lo peor que es. Y entonces tenemos que observar ese tema. Por eso me suena muy relevante el tema de justicia o venganza. Y te voy a decir por qué, como yo lo veo. Dame tu punto de vista, por favor. Estamos casi ya, nos quedan 4 minutos de programa. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante. Y si no, de todos modos, lo que ya hemos platicado con ustedes ya se quedó ahí plasmado para la póster. Y el día que tú quieras volver a ver este programa, lo quieras compartir, ahí está en redes sociales, Facebook y YouTube. Ahí andamos en todas las redes sociales también. Entonces, fíjate que algunas víctimas o víctimas indirectas, en cuanto al tema de la reparación del daño, si bien es cierto, tengo el derecho a que me repares el daño ocasionado por el imputado, por esa conducta que puede ser de manera dolosa o de manera culposa, hacen como que negocio, tratan de hacer como que negocio de ese pago de la reparación del daño. No debería. No debería, ni se debiera de sencillamente. reflejar así. Y sin embargo, muchas veces así se puede vislumbrar. Como dijo aquel, dependiendo del cristal a través del cual lo veas. Y del lado del imputado se aplica o se da una justicia, no sé cómo decirlo ya, porque de este lado si eres imputado te van a sancionar, te van a castigar, va a venir una penalidad con privación de libertad o una penalidad donde al final vas a tener que hacer tus cambios, modificaciones, todo lo que tengas que hacer y vas a tener que estar yendo a firmar, qué sé yo. Se hizo justicia. Y del otro lado, se hizo justicia, tuve venganza. ¿Qué va a pasar? Como la misma legislación lo señala, o los principios constitucionales, tiene que ser debería de existir una administración y procuración de justicia, en un marco de un sistema garantista. Es decir, hay reglas, y lo que tenemos que hacer es que esas reglas se respeten, que volvemos a lo mismo, ese es el gran problema. Me quedo con el hecho de que administremos justicia, ¿no? Lino Ross, gracias maestros, gracias a ti Lino por haberte conectado y compartir con nosotros. Hagan comentarios como les decía, ¿te gusta el programa? Dale like, ¿no te gusta? Dale un dedito para abajo. Aceptamos todo tipo de comentarios, digo, dentro del debido respeto, ¿sí? Haz los comentarios, qué te agradó, qué no te agradó, quieres participar en un programa con nosotros, con todo gusto escribe a las redes sociales de Con la Ley en la Mano Oficial y Vero te va a llamar, se va a poner en contacto contigo para que tú le digas con qué tema quieres participar. Si quieres dar a conocer algún libro, si quieres dar a conocer algún descubrimiento, algo que sea innovador para ti, con todo gusto te podemos apoyar también. Ven y aquí les dices, mira, lo descubrí, el hilo negro.
¿no? Perfecto. Bien, jóvenes, quiero también comentarles, aquí nuestro amigo el maestro Eliseo hoy viene con parte del el traje típico de... Chiapas. Sinacantán, Chiapas. Un saludo para mis paisanos y paisanas chiapanecos y chiapanecas. Algunos podríamos decir, es un jorongo, ¿no? Un chuc. Traje típico, ¿Un qué? regional. Chuc. Chuk. Bien, ya escuchaste y entonces hoy fíjense que nos conectamos hasta eso. Por eso dije, yo no voy a llevar saco hoy, ni me voy a ir de traje, yo me voy de chalequito. Y mira, Claro. nos arropamos bien. Eliseo, ¿algún comentario que quieras hacer para nuestros amigos en redes sociales? Bueno, pues el comentario final es que necesitamos reforzar nuestro sistema de justicia penal, que tiene que ser a todas luces garantista. Y ya también comentar que en el tema de la prisión preventiva oficiosa hay dos actores en los cuales se encuentra, que están en sus manos. Necesitamos un poder legislativo, un Congreso de la Unión, pues que se atreva a modificar nuevamente el texto constitucional y elimine del mismo este catálogo excesivo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Y por otra parte, también apelo al buen juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en caso de que el Poder Legislativo no sea quien elimine este catálogo de delitos, pues lo haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a los principios en materia de derechos humanos, principalmente a la interpretación conforme, es decir, a interpretar la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales conforme a tratados internacionales y, por supuesto, también al principio pro persona, es decir, a lo que más favorece a una persona. Y lo que más favorece en este caso es un proceso penal limpio, transparente, en el que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia y el que no existan penas anticipadas como la prisión preventiva oficiosa. Bien, yo solamente me despido diciéndote, buenas tardes, excelente provecho, y tiene que llegar el momento en que la sociedad mexicana tenga que decir, estoy feliz de que se hizo justicia. Ten excelente tarde, nos vemos hasta la próxima maestro. Hasta la próxima. Adiós.